en septiembre y nada mejor para poder celebrar, para poder conmemorar este mes de la educación que tenemos en Argentina, que tiene una invitada muy, muy especial. Ella es Paula Jimena García, Ximena, así se pronuncia bien. Ella es profesora en ciencias y doctora en química, y hoy le damos la muy bienvenida a Radio La Red Mar del Plata y a Graining.es. ¿Cómo estás, Paula? Un gusto estar con vos. No, pues el gusto es mío, Estefanía. Me da mucho gusto que me hayan invitado y saber que en septiembre es justamente cuando se celebra a los docentes en Argentina. Acá en México es en mayo, pero pues está bien, así puedo celebrar 2 veces. Porque en mayo también me hicieron una entrevista por algo de la educación acá. Entonces, pero qué mejor ahora que sea del automovilismo. Vos sabés que es muy gracioso en lo nuestro porque tenemos el 11 de septiembre, el Día del Maestro, por Domingo Faustino Sarmiento. Después tenemos el 17 de septiembre, el Día de los Profes. Viste que charlábamos en esto de los maestros, los profes y demás. Sí. Y el 21 de septiembre es el Día del Estudiante. Por eso le decimos como que es el mes de la educación, porque tenemos todo en septiembre. Ah, pues eso está excelente. Bueno, vamos a arrancar un poquito para que todos te conozcan, ¿sí? Si nos querés contar de dónde sos, aunque tu acento te delata un poquito, ¿sí? ¿Qué estudiaste y en qué proyectos estás involucrada ahora? Bueno, pues soy mexicana, sí, como mi acento lo deja muy claro. Bueno, yo vivo en la Ciudad de México. Como dijiste, pues yo estudié química, estudié desde la licenciatura hasta el posgrado en química. He dado clases mucho tiempo, desde incluso que cuando estaba en la maestría empecé a dar clases, incluso antes, cuando estudiaba, yo ayudaba a mis compañeros a estudiar. Siempre me ha gustado mucho la docencia. He trabajado un tiempo en investigación, he trabajado también en divulgación de la ciencia mucho, un poco de manera así como independiente y voluntaria, pero también he tenido trabajos en eso de forma pues ya más formal, un tiempo en la Universidad Veracruzana, que está en Jalapa, acá en México. No todo el tiempo he vivido en la Ciudad de México. Y también un tiempo trabajé en un museo de ciencias, que es de la Universidad Nacional de México, el Universum. Y bueno, pero lo que he hecho casi todo el tiempo desde que trabajo es dar clases en prácticamente todos los niveles educativos. No he dado clases en preescolar, pero ni en primaria, pero sí en secundaria, en bachillerato y Claro. en la universidad. Y ¿Vos? pues Sí. ahora justo estoy en una transición en la que dejé mi trabajo de dar clases en secundaria de Ujú. ciencias y voy a empezar a trabajar en la universidad de nuevo en un área más como de investigación, pero que también tiene que ver mucho con la docencia. Me encanta en todo lo que estás involucrado. Me encanta también que hayas podido compaginar esto de la docencia y la divulgación científica, porque a veces parece que está todo tan alejado o que a veces nosotros mismos nos embrollamos y decimos, no, esto es muy difícil, pero no, siempre hay una forma de hacerlo llegar en palabras sencillitas a todos, ¿sí? Bueno, en una parte yo quería traerte porque en un momento, justo en tus clases, te hiciste famosa, arrasaste en Twitter. Bueno, contanos cómo fue ese momento, porque era justo dando clases. Sí, eso fue muy, muy bonito y muy interesante que pasara justo más por las clases que por las cosas de divulgación que hago. Y bueno, la divulgación, por supuesto, me gusta mucho, como tú dices, es una forma también, yo dando clases empecé a ver qué cosas de divulgación se podían usar en las clases y al revés, no es el mismo público, no son las mismas metas, pero se puede. Pero yo a lo mejor, si en algún momento me hubiera planteado que me iba a volver famosa por algo, pues a lo mejor yo hubiera pensado que sí hice un hilo de Twitter por algo, pero no tuvo nada que ver con eso, sino que justamente yo siendo profesora de secundaria, yo soy química, pero daba clases de ciencias en general y bueno, de Sí. física y de química Ujú. específicamente. Y en alguna de mis clases, bueno, a mí me gustaba tomarle foto a la pizarra, al pizarrón Ujú. que le decimos aquí en México de mis notas de clase. Son de estas pizarras blancas que pueden usar plumones. Sí. Y tanto mis alumnos lo hacían, a veces ellos porque iban a anotar después, como yo en algún momento dije, pues sí, se ve bonito. Incluso me decían, mira qué bonita se ve tu pizarra. Yo tomaba fotos y a veces las subía a Instagram,
algunas veces a Twitter, y en esta ocasión lo que pasó es que hice en clase unos ejercicios que estaban inspirados, bueno, tenían datos que tenían que ver con la Fórmula 1, porque además era la clase justamente el lunes después del Gran Premio de México, el último que se hizo acá, además que fue el de 2019, no sabíamos que era el último, esperemos que este año sí se haga, pero bueno, en 2019 yo no había ido al Gran Premio, pero pues mis alumnos sabían que me gusta la Fórmula 1, un par de ellos habían ido al Gran Premio y bueno, uno llevaba una gorra de Mercedes y otro llevaba una revista, entonces estábamos hablando un poco de eso. Yo la verdad es que llevaba preparados unos ejercicios que sí eran de ese tema que eran las leyes de Newton, pero no específicamente tenía los datos de los que terminé poniendo. Entonces dije, ¿qué tal si cambio los datos de estos ejercicios que yo tenía y pongo mejor estos de la Fórmula 1? Claro. Y ya con los datos que tenían ellos en algunas de las revistas y otros que busqué en ese rato, hice los ejercicios, porque si eso es algo que yo hago siempre que doy clases, aunque sean ejercicios muy de libro de texto, de repasar algo, un concepto, me gusta usar datos reales. ¿Sí? Incluso a veces hay muchos chistes sobre que en los libros de matemáticas los niños comen cientos de galletas y cosas así que no pasan en la vida real. Pues sí, de repente sí parecen un poco absurdos esos planteamientos, pero no todos los maestros somos así, ni todos los ponen así. Entonces justo a mí me gustaba que si yo iba a hablar de la velocidad de una tortuga, buscar cuál es la velocidad de una tortuga, ¿no? Y en este caso, pues era con datos de Fórmula 1. Pues hice esto, lo puse, le tomé una foto, como solía hacer de vez en cuando. A mis alumnos pues les gustó la clase, hicieron sus ejercicios, cumplimos con el objetivo de ese día, pero yo por la tarde subí esta foto, pero la subí no solo en Instagram, que ahí no tengo muchos seguidores, sino la subí en Twitter también. Pues, puse, porque además como acababa de ser el Gran Premio. Y resulta que de pronto aquello se volvió algo incontenible, o sea, porque además, pues sí, hubo gente normal que le ponía me gusta, de los seguidores incluso conocidos, ¿no? Que tengo conocidos de la vida real en Twitter, ¿no? Y pues, pero de repente al otro día, eso sí fue, o sea, por la noche que pasó, cuando vuelvo a ver, y tenía una cantidad de respuestas y de likes y de retweets, y yo de repente, ¿qué está pasando aquí, no? Y me ponían cosas, bueno, me retroalimentaban, me decían cosas bonitas, como, qué bueno que uses este tipo de ejemplos en tus clases, y me hubiera encantado tener una maestra como tú, y así hubiera aprendido ciencias, cosas así, que me decía mucha gente. Pero de repente se volvió algo increíblemente grande, porque además gente que tiene muchos seguidores le empezó a poner, retuitear, me gusta. Claro. Entonces, pues me llegaron muchos más seguidores, por supuesto, también en ese momento me volví famosa, pero no solo eso, sino que incluso se pusieron en contacto conmigo personas de diferentes medios de comunicación. Entonces me hicieron entrevistas desde blogs pequeños o podcasts, o hasta digamos que yo creo que me hicieron entrevistas de medios aquí mexicanos, de televisión, de radio, pero también de otros países. Me hicieron notas, creo que de Argentina, sí, algunos, de Sudamérica varios. Es que además yo perdí un poco como el seguimiento de cuál era cuál. Claro. Me hacían la broma de que yo ya necesitaba así como un publicista, como un manager que organizara mis entrevistas. Tal cual. Además yo estoy pensando lo que debe haber sido esa marea que te llegó, y era tipo como, bueno, a ver, Simon Payne después de haber ganado las 500 millas de Indianápolis toda esa semana y todo el mes, olvídate. Sí. Algo así, pero pues además yo tenía que seguir dando mis clases, yendo a la escuela y estar acomodando las entrevistas. Fue algo muy interesante, sin duda. Una que me hicieron de un programa de deportes de radio y televisión española, de RTV, que fue en vivo además. Me tuve que conectar en Skype con ellos y para eso pedí permiso para llegar a la escuela un poco más tarde, porque era esa hora la que tenía que ser. Entonces, bueno, unas cosas así. Y pues obviamente, pero fue muy bonito justamente que fuera por algo relacionado con la educación. Sí. Y con esa labor que hacemos los profesores en las aulas. Entonces,
creo que eso fue lo que también lo volvió más significativo para mí, Sí. digamos, que haya sido eso. Y sí, bueno, eso ya me ha seguido trayendo como otras cosas, ya no tan explosivas como esa parte inicial, pero sí, ahí sigue un poco eso, sigo siendo la maestra de la Fórmula 1 o la profesora de las pizarras de la Fórmula 1, entonces sí. Está está muy bien. Vos sabés que estaba pensando, ¿no? Nuestro rol, ¿sí? Como docentes, todos piensan que por ahí es aburrido o que damos, como vos decías, ¿no? Todo lo mismo que dicen los libritos y qué sé yo. Y a veces les llevamos cosas que despiertan a los chicos o que despiertan por esto, por postear una foto o por lo que sea, y despiertan eh, tanta retroalimentación que a nosotros nos viene bien porque vemos la otra lectura, vemos otra llegada a otro público, porque no son nuestros alumnos con los que estamos en contacto cotidiano. Entonces vos decís, ah, bueno, entonces voy por el camino correcto, me parece que esto está bueno seguirlo. Vos decías que te trajo un montonazo de cosas más y una de las cosas que te trajo fue incursionar en periodismo. Y relacionado con una de tus pasiones, que es la Fórmula 1. Contame un poquito eso también. ¿Se dio a raíz de la foto o ya venías con algo? No, yo realmente no. Bueno, había, en parte del trabajo que he hecho de divulgación, sí he hecho cosas relacionadas con el periodismo. Al final de cuentas, pues la divulgación se puede hacer en muchos medios Ujú. y incluso yo tomé un diplomado de divulgación de la ciencia y ahí aprendí algunas cosas básicas de periodismo, pero así como tal, como hacer unas notas de forma más continua y esto, sí pasó, no fue inmediatamente después Ajá. de eso, sí me contactaron de un medio, donde dan, hacen cobertura del motorsport y bueno, en mi caso estoy en la parte de Fórmula 1, que es Motorlab. Sí fue un poco después, no exactamente en ese momento, fue de esas cositas que se fueron como quedando ahí, pero estuvo bien que no fuera en esa como marejada que había ahí, tuve más tiempo como de Claro. pensarlo y de verlo, y ha sido también eso una experiencia muy interesante. Te digo que yo como divulgadora, incluso a veces me tocó trabajar en cubrir como conferencias Mm. y hacer ciertas como notas de eso, que eran como más formales porque eran un medio más académico, pero el hecho, por ejemplo, ahora que además, digamos, con la parte mala que tenemos de la pandemia, de que muchas cosas ya no son presenciales, pero con la parte buena de que, por ejemplo, los periodistas podemos hacer coberturas de conferencias de prensa que están sucediendo en Bélgica. Exacto. Entonces, y puedes estar viendo cómo hacen preguntas periodistas de todo el mundo Ujú. a los jefes de las escuderías o a los pilotos y tú ser testigo de eso, estar ahí y de eso hacer una nota. Entonces también esa experiencia también ha sido muy, muy, muy interesante poder hacer. También si me hubieran dicho es que vas a ser periodista de Fórmula 1, yo hubiera dicho, no, ¿cómo creen? Esto no se me ocurre a mí, Es que es pero así. también ha sido algo Es muy así, ¿viste? interesante. Cuando te cae y después te cae la ficha y decís, wow, ¿en serio estamos haciendo esto? ¿Quién lo hubiera dicho hace unos años atrás? ¿Dónde estamos? ¿Sabes por qué te traía esto a colación? Primero porque está relacionado con la parte de divulgación científica, ¿no? Que hablarle o escribirle a otro público es también un desafío para nosotros personal, porque no es a lo que estamos acostumbrados quizás, ¿no? Y otra de las cosas es, porque todos decimos, bueno, sos profe, sos doctora, ¿y cómo compaginás tu formación académica con esa pasión de la Fórmula 1? ¿Te sirve o la dejaste de lado? Ah, no, claro que me sirve, sí, o sea, esta parte, por supuesto, cuando empecé a darme cuenta que además todos los deportes, es que todos los deportes, pero específicamente este que me interesaba a mí más, la Fórmula 1 y todos los deportes del motor, digamos, eran muy buenos para poner ejemplos en mis clases, pues me pareció excelente, ¿sí? Entonces, para empezar eso, incluso para entenderlo y disfrutarlo más o desde otra perspectiva, incluso como espectadora, simplemente toda esta parte de saber por qué.
incluso hasta la parte de la química, algo que me ha gustado investigar un poco, que todavía no he logrado saber más, es por ejemplo lo de los compuestos de los neumáticos, de los diferentes coches que hay, ¿no? Entonces, no solo los que hay en Fórmula 1, sino cómo Sí, son diferentes a lo mejor los de NASCAR, a los de Fórmula 1, pero creo que el hecho de saber cosas, saber más cosas de algo, te hace poder disfrutar más esas cosas. Hay quien dice, es que le quitas como la magia, el misterio. No, al contrario. Te dan incluso ganas de saber más, ¿no? sí, Y además incluso hasta puedes admirar un poco más a quienes se dedican a eso, porque sí, ellos no está, un piloto cuando va conduciendo no está pensando, no está calculando las fuerzas G, ni está viendo exactamente, no mide un transportador el ángulo en el que tiene que dar la curva. Esas exacto, cosas las saben del entrenamiento sí, tan dedicado que tienen. Y eso a mí incluso me hace admirarlos más, que sepan qué línea de carrera tienen que seguir para tomar la curva perfectamente, para exacto, no perder las milésimas de segundo que pueden ser así las exacto, decisivas, ¿no? Para ganar. Entonces, sí, sí creo que esa parte pues me hace incluso entenderlo mejor, poder además también hacer ese tipo de, digamos, cuando tengo que escribir notas, para los diferentes públicos que tengo que hacer, o para cuando tengo que preparar una clase de eso, y todo eso me sirve juntar esta parte de este gusto que claro. tengo por el automovilismo con estas cosas que puedo entender de eso. Claro, vos sabés que yo te iba a preguntar precisamente eso. Por ejemplo, cuando estamos viendo un gran premio, cuando estamos cubriendo toda una temporada, vos sacás datos y decís, ah, esto está bueno porque tengo que preparar tal clase con tal tema, se los voy a llevar a los chicos. ¿Te pasa Sí, sí, eso? sí, sí me pasa. Digo, yo creo que tú que eres profesora también te pasa mucho, que tú ves algo de lo que sea, puede ser del automovilismo o no, pero ves algo en una serie, en una película, en Sí, una plática que tienes con alguien, en algo sí. que lees, y de repente dices, esto está buenísimo para esta clase, y toca la semana que viene o en un mes, o ya lo tienes ahí. Entonces, Sí. eso es algo que los profesores todo el tiempo estamos haciendo. Y claro, a mí también me pasa. Entonces también en el momento en el que yo hice clic con que el automovilismo me servía para muchas cosas, era de, ay, esto lo voy a usar para esto. Incluso de repente viendo algún video, ¿no? De los que Sí, publica la Fórmula 1, por ejemplo, un video que pone el gráfico de las fuerzas G. Ah, voy a usar este gráfico para explicarles esto en la clase, voy a usar este video, ¿no? Entonces incluso hasta tomo material, ¿no? Del que pues la Fórmula 1 pone esos videos en YouTube para otras cosas, ¿no? Pero yo lo puedo usar para explicar algo de ciencia. A mí me encanta, porque sí, es algo que algunos te dicen, profe, y usted no vio, no, vi una película, pero me acordé de ustedes, entonces, oh, porque soy buena, yo, y les traje más tareas, más o menos así. Más o Bueno, menos hay así. que ponerle el lado chistoso porque si no, a medida que empezás a sumar es como que, los alumnos se te ponen contra la pared y dicen, no, profe, basta, por favor. Listo, está bien, ya está, suficiente. Otra cosa que te quería preguntar era, bueno, nosotras, digamos, como espectadoras, ¿sí? No, no desde la parte periodística, seguimos un poquito de NASCAR por nuestros hijos o por lo que sea. Y, a ver, te traigo a profe, ¿sí? Explícame en palabras sencillitas. Bueno, ¿viste cuando está la succión de los autos? ¿Cómo actúan las fuerzas en esa succión? Eso de la succión es una de las cosas que creo que cuando lo empecé a entender desde el punto de vista de la física, fue de lo que más me interesó del Bien, automovilismo. Sí lo empecé a ver primero un poco pues en Fórmula 1, pero ahora que sigo también un poco más NASCAR, como tú dices, eso empujado un poco por mi hijo. Bueno, yo al automovilismo llegué por mi hijo, porque a él le gustó primero que a mí, y luego yo me empecé a interesar por sus gustos. Pero esto de la succión es muy interesante, e incluso en las carreras, en cualquier tipo de carrera, incluso de personas, o sí. de caballos, o de bicicletas, la succión es algo muy importante que existe. Claro, va a ser muy diferente porque la aerodinámica de una persona no es igual que la de alguien que va en bicicleta, Claro, que la de un auto, ¿no? O la de un auto de NASCAR y la de un claro. auto de Fórmula 1. Me he estado dando cuenta que, bueno, de lo que he leído, los autos de Fórmula 1 hacen más turbulencia y entonces la succión igual no es tan buena
como sí pasa en NASCAR por la forma de los autos, ¿no? Eso es algo muy interesante, por eso vemos que en NASCAR los autos corren súper pegaditos uno a otro. Eso pues, puede parecer así muy peligroso, ¿no? Y sí, sí lo es a veces, pero justamente lo hacen porque se van ayudando esta fuerza que los jala, ¿sí? Esta succión, este rebufo que les ayuda a que puedan alcanzar, incluso el auto que vaya atrás puede alcanzar una velocidad mayor al de adelante. En todas las carreras que te mencionaba hace rato, de lo que sea, lo que sí pasa es que cuando tú corres atrás de otra persona o de otro auto, el auto de adelante te hace como un favor, que es cortar la resistencia del aire, ese que va adelante. Entonces ya ahí ya hay una cierta ventaja de ir atrás. Ahora, puede ser una ventaja muy buena o puede ser una ventaja regular. Puede ser que justamente esto que hablaba yo del aire, cómo se hace la turbulencia, puede ser que pues no te beneficie tanto. O sea, sí te corta la resistencia del aire, pero puede ser que te eche lo que en Fórmula 1 se llama el aire sucio, que además se supone que con los nuevos modelos que acaban de presentar quieren hacer que haya menos turbulencia. Vamos a ver qué tal funciona eso ahí en Fórmula 1. Pero, y en NASCAR más o menos sí, por la forma de los autos, sí tienes esa ventaja. No solo te cortan la resistencia al aire, sino que te van ayudando, como que te jalan, ¿no? Entonces, esa succión es casi como si estuvieras en un túnel y estuviera como una aspiradora. Y te empuja. Jalando el aire y te lleva para allá. Luego también por eso a veces vemos que cuando se les pegó algo allá en los autos que van corriendo, se ponen atrás de otro porque esa succión, tal cual, es como una aspiradora y jala esa cosa que llevan ahí pegada los pilotos y que no tienen tiempo de ir a los pits para que te la quiten. Esa parte es algo que me encanta. Esa parte sí, a mí me encanta verlo. Obviamente no tengo la formación para explicarlo así como lo haces vos, pero es algo fenomenal, o incluso, viste, cuando a veces están esa misma turbulencia o ese mismo aire o esa misma succión hace que tire al otro auto para otro lado y nosotros empezamos a ver que se levantan los flaps y qué sé yo, y decís, pero no lo tocó, fue la fuerza del aire, es interesantísimo eso. Sí, esa parte es muy interesante, o sea, que incluso sin tocarse, por eso es tan peligroso también, digo, en NASCAR sí corren muy, muy cerca unos de los otros, sabiendo ellos, pues que tienen, digamos, esos riesgos. Y sí, de repente justo esa turbulencia puede hacer que, pues, los saque de la pista, los empuje a un lado, en NASCAR pueden ir a dar contra las barreras. En Fórmula 1 también es un poco por la razón por la que los autos no se pegan tanto unos a otros, porque sí podría haber esa succión que hay, que la sienten los pilotos incluso, o sea, puede llegar a ser tan grande que pueden, o sea, les cuesta más trabajo controlar el auto cuando están muy cerca unos de otros, ¿no? Entonces, y sí, además, bueno, en el caso de NASCAR hay otras particularidades de la pista, ¿no? El hecho de que sea un óvalo, que mucha gente dice, ay, qué fácil, es nada más dan vueltas. No, bueno, y el hecho que tienen esta inclinación las pistas tan grande que no vemos en otro tipo de pruebas de automovilismo, ¿no? Que además están hechas así porque justamente en NASCAR se dieron cuenta que la inclinación ayudaba a que los autos no perdieran velocidad en las curvas. Porque tú cuando entras en una curva, esa vuelta, siempre hay muchas fuerzas en un coche, aunque el motor pues te empuja hacia adelante, está la fuerza de gravedad, pero hay algo que además ahí no podemos contradecir a Newton, como yo le decía a mis alumnos, es cuando algo se está moviendo en línea recta a una velocidad, se va a seguir moviendo en esa dirección a menos de que apliques una fuerza. Si tú llevas un auto en una línea recta en NASCAR, pues, y vas recto, pues el auto se quiere ir para donde iba. O sea, no hay otras. Para girarlo necesitas una fuerza muy grande. Sobre todo mientras más cerrada sea la curva, más fuerza necesitas. Por eso también vemos luego que a lo mejor no las toman tan pegados a la orilla o parecen seguir una línea que no es como tan directa de la pista. Eso también se nota más en Fórmula 1. Pero finalmente lo que pasa en una curva es que tú vas a perder velocidad. ¿Sí? Si alguien de los que nos está escuchando maneja y ha tenido que dar vueltas, aunque no vaya a 300 kilómetros por hora, se va a dar cuenta que pues en una curva
hay que aplicar más fuerza, el coche tiene como que tener más tracción y al final de cuentas, las fuerzas necesarias para que la velocidad no bajara en un auto de carreras serían muy grandes, tan grandes que ni los motores que tienen se las pueden dar. Entonces, los autos en esas curvas siempre pierden un poco de velocidad, pero la idea es que pierdan lo menos posible. Y la solución en NASCAR es, si la curva está inclinada, esa, la línea de carrera no se pierde tanto, Mirá, digamos. Entonces, el auto, aunque vaya dando vuelta, conserva algo que en física se llama el momento, que es la cantidad de movimiento. No lo pierde tanto como si fuera en plano. mirá, Entonces, porque justamente el hecho de inclinarlo hace como que la fuerza que tenía siga en esa dirección en la que mirá, se va. mirá, no Entonces, sabía que por eso la habían hecho con inclinación los circuitos, no tenía ni idea. sí, eso es muy interesante. Y de hecho, bueno, de los primeros, todavía quedan algunos circuitos. Creo que Martinsville es uno de esos que no está tan inclinado. Y es muy difícil correr ahí por eso, porque no tiene una inclinación tan pronunciada como otros. Y Mirá, entonces ahí los autos pues se tienen que esforzar más, digamos. Entonces, pues ahí el equipo de ingenieros y esto pues tendrá que hacer ciertos ajustes para lograr que sus pilotos no pierdan tanta velocidad ahí. claro. Es una cosa muy interesante. No, no, Y cómo se empezaron a dar cuenta, sí. pues todos los que estaban, porque al principio pues corrían y ya, ¿no? Y de repente dijeron, oh, pero si lo hacemos más inclinado va a salir mejor. Qué súper, ¿no? Vos sabés que nunca me había preguntado, o sea, yo pensé, digo, bueno, como hacen tantas cosas, viste que nosotros estamos acostumbrados que le cambian determinada curva, ponen determinado pianito, digo, bueno, se les habrá antojado, porque se les antojó simplemente hacer un inclinado o incluso a mí me sorprendía cuando Juan Carlos Casco, por ejemplo, explicaba lo del el auto cangrejo, ¿sí? Como que lo vemos medio chueco precisamente por eso, es muy, muy interesante. Y nos ayuda a comprender, bueno, esto que para mí es nuevo, yo estoy aprendiendo con vos, porque no lo sabía, Ah, qué en serio, bueno. no lo sabía, nunca me había puesto a pensarlo tampoco. Pero me encanta, me encanta. Y lo que vos decís, ¿no? Muchas veces vemos las cámaras on board, tanto en Fórmula 1 como en NASCAR, y ves al piloto haciendo tanta fuerza y cuando lo pensás desde el lado de la física es, wow, es verdad, la preparación que tienen que tener para poder llevar esas bestias. Eh, bueno, evidentemente me dejaste claro cómo tu preparación académica te sirve para verlo. Y a mí me pareció súper interesante poder invitarte en este mes de la educación, como le decimos en Argentina. Más que nada por esto, ¿no? Porque hay muchas veces que los chicos dicen, bueno, estudiamos algo, pero no podemos hacer lo que nos apasiona. Y siempre creo que hay un punto de contacto, siempre vamos a poder encontrarle la vuelta de, bueno, a ver, en mi caso, por ejemplo, historia y automovilismo y no es hacer estadística, y yo me moví, me corrí totalmente, y decís, bueno, sí, hay ese espacio chiquitito, esos grises, como los que encuentra Adrian Newey, y te metes por ahí y podés fusionar las dos cosas. Y a mí me parece interesante e importante traerte, porque nos estás dando el ejemplo de un país latinoamericano, hermano de la Argentina, y es, bueno, a las nuevas generaciones, estas que dicen, no, porque, bueno, la escuela es difícil, o no sé qué voy a estudiar, o no, pero no sé si voy a estudiar, porque viste que ahora estando con lo de los robots van a hacer todos los trabajos. Alguien tiene que hacer los robots para empezar. Claro, y arreglarlos, y programarlos y demás. Bueno, para terminar y liberarte, ¿qué mensaje le dejas a estas nuevas generaciones? Pensándolo como docente y con esta que pudiste unir tu pasión con la docencia. Pues justamente que aprender algo, lo que sea, nunca te va a sobrar. Sí, o sea, muchas veces yo lo he escuchado con mis alumnos, lo escuché cuando yo estudiaba. ¿Para qué me están enseñando esto en la escuela? Puede ser historia, puede ser matemáticas, puede ser ciencias. Si yo en realidad me voy a dedicar a algo que no tiene que ver con eso. Yo siempre les decía a mis alumnos y les digo a los que me están escuchando ahora,
aprender cualquier cosa no te va a sobrar jamás en la vida. Sí, entonces justamente, bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, esto, ¿no? Yo aprendí cosas del automovilismo como espectadora porque me llamó la atención y me gustó. Y ahora además hago cosas relacionadas de mi trabajo, de lo que digamos era mi profesión como de la que yo me dedicaba de manera esencial, que en este caso pues era, bueno, la química y la docencia de las ciencias, y las he combinado. Y además yo creo que al final de cuentas, justamente cuando uno aprende muchas cosas, aprendes como a ver el mundo desde muchas perspectivas. Ujú. Entonces, justamente eso, puedes disfrutar más cosas de la vida y además tienes más posibilidades de hacer más cosas en el Sí, futuro. Sí, yo entiendo que a veces pueda parecer el futuro como muy incierto, sobre todo en estos tiempos en los que estamos. Y esto que decías, no, pues es que en el futuro los robots van a hacer nuestros trabajos. Bueno, al final de cuentas va a haber cosas que vamos a tener que seguir haciendo los seres humanos. Y otra cosa, muchas veces pensamos cuando somos muy jóvenes que lo que estudiamos es lo que va a determinar lo que vamos a hacer toda nuestra vida. Eso jamás va a ser así. Sí, o sea, uno cuando va creciendo se va dando cuenta que sí, esa cosa o eso que estudiaste en la universidad o esa profesión a la que te dedicas puede ser como una de las partes importantes de tu vida, pero no quiere decir que es lo único que tienes y que no, y además no quiere decir que es lo único que te puede aportar, digamos, para poder ser mejor en lo que te desarrolles o para ser mejor persona. Yo ujú, creo que el conocimiento, el aprendizaje nos hacen mejores personas. Y sí, por supuesto, somos personas que tenemos que comer y tenemos que tener un trabajo, pero al final de cuentas, si somos personas más completas y tenemos como este abanico de posibilidades de lo que es la vida, incluso tenemos más posibilidades de desarrollarnos dependiendo de cómo se nos presente la vida. Incluso sí, pensando en esta parte de que, pues sí, estamos en un momento muy incierto de la humanidad, yo creo que hay muchos, casi todos los momentos de la humanidad han sido así, pero este es el de nosotros. Y entonces justamente a todos esos jóvenes que les preocupe o que digan, bueno, pero es que si me dedico a esto ya no voy a poder hacer esto otro, claro, no, no lo vean como algo que les cierra el camino, dedicarse a una cosa, más bien algo que se los abre. Y el camino y que al final de cuentas tener como conocer tantas cosas diferentes del mundo, pueden ser de los deportes, de las artes, de las ciencias, de la literatura, nos ayuda como a tener más posibilidades de podernos desarrollar. sí, Eso es algo que yo también les decía a mis alumnos. No piensen que porque van a elegir una carrera universitaria u otra, ahí se acabó todo y ya no hay más, ¿sí? Porque además no sabemos nunca la vida dónde nos va a llevar. Hace rato decíamos, yo no hubiera creído que iba a ser periodista de Fórmula 1. O, por ejemplo, algo que me pasó también recientemente, que me invitaron a comentar las transmisiones de los Juegos Olímpicos, ¿no? exacto. Entonces, eso, pues, claro, cuando yo decidí estudiar química, pues yo pensaba en matraces y en un laboratorio, que también he hecho eso. Pero, o incluso cuando pensaba en la docencia, pues pensaba en lo del aula, ya, todas estas cosas que han pasado alrededor de eso, pues Sí, justamente muestran eso, ¿no? Hay muchas más cosas ujú, que una sola, que a lo mejor sí puede ser que pasemos mucho tiempo haciendo una de esas cosas, pero todo lo que está alrededor nos ayuda pues a abrirnos al mundo y sí. disfrutarlo más y pues estar también mejor preparados para las cosas que sucedan, que igual no sabemos cuáles son, pero Es estaremos que, preparados. no, es que es genial lo que decís. Y yo cierro con esto nada más. Es, bueno, buscar la adaptación, hay quien dice de la resiliencia también, ¿no? Pero es esta cuestión de, bueno, ante tanta incertidumbre que la tenemos todos, que ya tenemos una carrera, un trabajo y demás, y lo tienen los que vienen detrás de nosotros, los que tenemos en el aula y recién están empezando, y decir, bueno, pero nunca sabes mañana dónde vas a estar. Todo te sirve y en el momento menos esperado, siento que tal cosa y te lleva y decís, ay, menos mal que lo vi, menos mal que le presté atención. Me parece que eso, ¿no? Y precisamente desarrollarnos y ser personas más completas, como decías vos, es esto, ¿no? Nos abre el abanico de, no importa dónde nos lleve la vida, lo vamos a poder sortear.
que me parece que esta generación o en este contexto que estamos pasando de pandemia es un mensaje positivo que también se necesita y mucho. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además, pues bueno, y si les gusta el automovilismo, no tienen que ser pilotos nada más, podrían ser físicos, podrían ser ingenieros, podrían diseñar pistas. Las pistas se tienen que diseñar, por Sí, ejemplo, eso por que decías favor, un que no momento. sean como Tilke, que Tilke no nos escuche, pero cualquiera, diseñen bien las pistas. Sí, exactamente. Bueno, Paula, yo te súper agradezco por este tiempo que me dispensaste, que compartiste con nosotros. Muchísimas gracias, me encantó tenerte como invitada, como entrevistada. Y bueno, vamos a ver el año que viene, juntarnos y hacer algo más, por ahí algo quizás más específico. Vamos a esperar a ver si hay algún gran premio que nos traiga alguna sorpresa y lo analizamos desde tu área, ¿te parece? Muy bien, a mí, yo encantada, me da mucho gusto, fue muy, muy divertido e interesante poder platicar contigo y pues cuando quieras estoy aquí. Dale, dale, nos estamos viendo. Entonces con nosotros pasó Paula Ximena García, profe en ciencias, doctora en química y bueno, hablando un poquito de la pasión de la docencia y de la Fórmula 1. Nos vemos.